Tres poderes del Estado. Señor presidente, buenas tardes a todos y a todas. Hoy no voy a hablar de la ley Micaela, han hablado acá todos los bloques y especialmente los compañeros de nuestro bloque. Sí, desde Unidad Ciudadana, plantear claramente cómo nosotros formamos parte de la jornada de lucha que se va a llevar adelante mañana. Mañana, como se ha dicho, no pensamos en el Día de la Mujer desde un lugar folclórico, solamente recordando esas luchas que por supuesto están presentes, que además les antecedieron muchas otras, porque desde la noche de los tiempos las mujeres venimos luchando por igualdad, por libertad, por dignidad. Desde nuestro bloque solamente el año pasado hemos presentado, para recordarlo, para ver cómo no es un día en el que estamos, hemos ido presentando diferentes proyectos para mejorar la situación de las mujeres de nuestro pueblo. Hemos planteado en principio algo que parece, hablamos mucho de que el patriarcado es un asunto de cultura, que es un asunto de orden social. El patriarcado no es solamente la opresión de unos varones sobre las mujeres, sino que tiene que ver básicamente con un orden de la sociedad donde unos oprimen, avasallan a otras, a grandes mayorías. Y hablamos, y cuando se habla de la ley Micaela, especialmente de la condición cultural del patriarcado, no solamente cultural, pero cultural del patriarcado. Ahora, fíjense ustedes que nosotros estamos acá en este recinto y seguimos sin tener una sola imagen de alguna mujer. Nosotros hemos presentado un proyecto que en uno de los lugares en los que todavía hay lugar pueda estar la imagen de Eva Perón, de Evita, de nuestra Evita. Pero también podríamos apoyar cualquier otra propuesta de muchas otras mujeres de las que acá se han mencionado, la Lanteri, Alicia Moró de Justo, tantas, si quisiéramos hay tantas mujeres a lo largo de nuestra historia, Juana Zurduy. Podríamos apoyar cualquier otro proyecto que ponga en este recinto la imagen de una mujer luchadora. Eso es un pendiente que tenemos. Hemos presentado también la creación de un observatorio contra la violencia de género, no para observar, no solamente para tener datos oficiales de lo que está pasando, 53 muertes en lo que va del año y las múltiples violencias de las cuales las mujeres somos víctimas, sino también para diseñar políticas públicas, para aportar al diseño de políticas públicas tan necesarias en este tiempo histórico. Hemos presentado también el año pasado un rechazo, un repudio para los despidos, por los despidos y contra la precarización laboral de la línea 144. Porque fíjense ustedes, acá estuvieron las trabajadoras el año pasado, las pocas que dejaron entrar, porque siempre es tan difícil entrar a esta legislatura, ¿no? Pareciera que no se quiere saber qué es lo que se discuta. Pero no solamente el gobierno de María Eugenia Vidal ha vaciado políticas de género como la línea 144, sino que las trabajadoras de la línea 144, que es la que recibe las denuncias por violencias, han denunciado maltratos sobre ellas mismas. Bueno, esto pasa en la provincia de Buenos Aires. Hemos presentado proyectos para equiparar las licencias de madres y padres, las licencias parentales, porque estamos convencidas de que el cuidado no puede caer siempre sobre las mujeres, el cuidado de los más grandes, de los más viejos y el cuidado de los chiquitos, siempre sobre las mujeres. Y un modo de luchar por la igualdad es justamente hacer más igual esa tarea del cuidado, ese trabajo del cuidado que no es por naturaleza de las mujeres, no es que les toca por naturaleza o genéticamente, sino que tiene que ver con siglos de desigualdades. Hemos presentado un pedido de explicación, de informe y de explicación, y yo podría decir de repudio de lo que están haciendo con el Ellas Hacen, lo que está haciendo este gobierno con lo que era el Ellas Hacen, y especialmente en la ciudad de La Plata, donde a través de un programa como el Ellas Hacen, un programa del Estado que decía que las mujeres, partía de la base de que las mujeres podían hacer aquellas cosas que les habían sido vedadas siempre, que las mujeres no éramos débiles
mujeres o nos tenían que cuidar, que alguien nos tenía que cuidar, sino que podíamos construir, que podíamos pensar, que podíamos hacer. Y en la ciudad de La Plata eso dio lugar a la creación de viviendas, a mujeres que construyeron sus propias viviendas. Y en el tiempo en que estaban casi listas para ser asignadas el programa, pararon ese programa y hoy desde la provincia de Buenos Aires se está pidiendo, se está diciendo que se van a derrumbar esas casas. Hemos presentado, y no la quiero seguir haciendo tan larga, infinidad de pedidos de informes sobre todo tipo de violencia. Hemos presentado la preocupación por las amenazas a Marta Ramallo, una preocupación que nunca tuvo tratamiento acá en el recinto y perdió estado parlamentario. Hemos presentado también nuestra preocupación por la no implementación del cupo laboral trans. La gran mayoría de ellas mujeres que están condenadas a la violencia y a la prostitución como única salida laboral porque no se cumple una ley. En este contexto de lucha, que implica desde nuestro bloque que en cada una de estas sesiones traigamos estos temas, lo que implica la jornada de mañana, en este contexto de lucha en que vamos a hacer un paro las mujeres mañana, un paro que se da en diferentes lugares del mundo, pero que tiene su epicentro en la Argentina, porque en la Argentina tenemos hoy el movimiento de mujeres más importante de todo Occidente en las calles, como hemos visto estos últimos años. Y tampoco ha sido magia eso. En este contexto es que tenemos una gobernadora que viene a dar un discurso la semana pasada, como lo vimos, que no habla en ningún momento de ningún tipo de política hacia las mujeres, de ningún tipo de política pública hacia las mujeres. Que habla, además, ustedes vieron lo que eran este primer lugar, no sé, como este lugar, ¿no? Todos varones, desde la primera fila hasta la última fila. Ese tipo de fotos que no resistimos más nosotras, que no queremos más nosotras. Y ese cinismo del cual hablaba recién la diputada Porto, ¿no? Ese cinismo tan grande. Un gabinete, una gobernadora que no tiene en su gabinete una sola mujer. Fíjense la confianza que les tiene, que nos tiene a las mujeres. Ni una sola mujer. Tenía dos. La de salud, que fue desplazada por un ministro que no puede ni pisar los hospitales, y la secretaria de Legal y Técnica, que todos sabemos por qué se fue, ¿no? Que fue público. Acuérdense que por más que los medios no hablen más de los aportantes truchos, sabemos por qué tuvo que desplazarla y todavía seguimos esperando respuesta. Y después de eso, ninguna otra mujer más. Una gobernadora, la mejor política o una de las mejores políticas de género tiene que ver con la creación de trabajo. Porque cuando no hay trabajo, la violencia se exacerba. Y cuando no hay trabajo, las que siempre han cuidado de todo son las que primero salen a parar la olla. Bueno, provincia de Buenos Aires tiene el desempleo más grande del país. Casi 700.000 puestos de trabajo se han perdido. Una gobernadora que derogó el protocolo de aborto punible, el protocolo legal, lo que ya era legal, derogó ese protocolo. Una gobernadora que tuvo a 10 cuadras de la Casa de Gobierno la desaparición de Joana Ramallo, la desaparición de una joven mujer que trabajaba en el Ellas Hacen, que estaba construyendo su casa, que desapareció, filmada con las cámaras en que desapareció, y no solamente sigue desaparecida, sino que una gobernadora jamás pudo recibir a su mamá, que la sigue buscando, que como puede la sigue buscando. Es decir, cuando decimos que el patriarcado no es solamente una cuestión de biología, una cuestión de genes, una cuestión, sino que tiene que ver con un modo de concepción del mundo, que tiene que ver con un orden de dominación, podemos entender por qué tenemos una gobernadora mujer absolutamente machista y patriarcal, en la cabeza de un gobierno claramente patriarcal. Por suerte, y con esto voy cerrando,
o por suerte, o más bien podríamos decir nada de suerte, no ha sido magia, decía recién, no ha sido magia. Nosotros, nosotras, tenemos muy cercana la memoria de unos gobiernos completamente distintos. Unos gobiernos que pudieron pensar, por ejemplo, en que no solamente era necesaria la asignación universal por hijo, sino que esta además la tenían que cobrar aquellas mujeres que estaban al frente de sus familias, que la iban a cobrar por primera vez las mujeres. Unos gobiernos que pensaron, como fueron los gobiernos kirchneristas, que pensaron que el trabajo de las amas de casa era un trabajo, que no era solamente algo que hacían por gusto, por más que hubiera gusto, sino que ahí había trabajo y entonces era imprescindible también que hubiera jubilación. Y hubo la jubilación para las amas de casa, para aquellas que nunca habían soñado esta. Un gobierno que amplió el calendario de vacunas y pensó, por ejemplo, que tenía que ser obligatoria la vacuna contra el HPV para que la vida sexual de nuestras jóvenes sea más libre, sea más segura, pueda ser pensada, pueda ser disfrutada. Un gobierno que pensó, esto parece que fue hace tantos años y sin embargo fue tan reciente y por eso está en la memoria, tan presente en estos días. Un gobierno que pensó que era necesario también dejar de decir la que me limpia en casa, dejar de decir la que me ayuda, ¿no? La que me ayuda, en su carácter más progresista, y que las trabajadoras en casas particulares eran trabajadoras, que aquello que no se podía nombrar tenía el nombre del trabajo y por lo tanto ahí también había derechos. Un gobierno que pensó que era necesario legislar desde una perspectiva de género y por eso también votó una ley, armó, diseñó y votó una ley que pensó, que puso sobre la discusión, y de ahí también la fuerza de un movimiento de mujeres como el que tenemos, que era necesario poner en la discusión pública toda la erradicación de todo tipo de violencia. Decir que era violencia cuando antes ahí no se decía nada. La violencia simbólica, la violencia material, la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia obstétrica. Todo tipo de violencia, la violencia mediática, que era inaceptable que una sociedad pudiera vivir naturalmente con esa violencia y entonces había que combatirla. Estamos convencidos de que nada de eso que pasó en estos años y que todavía está presente, nada de eso fue porque sí, sino que tuvo que ver claramente con la decisión política de quienes gobernaron, de Néstor y de Cristina. Y no es casual que la persecución política más feroz que hayamos tenido sobre una mujer sea sobre esta mujer, Cristina, que es la que puede garantizar un gobierno nacional, popular, democrático y feminista. Compañeros y compañeras, mañana será una gran jornada de lucha. Allí estaremos, vivas nos queremos, libres nos queremos y gobernando nos queremos, volviendo otra vez. Tiene la palabra